Al parecer, ya la mayoría tenemos audio conectado, entonces siendo las 11 de la mañana con 2 minutos, el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, a nombre de nuestro titular, el maestro Rafael Cortés, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión complementaria del curso Gestión de Suelo y Política de Vivienda que estamos llevando a cabo en colaboración con SEDATU. Es un curso muy exitoso, como lo han sido todas las colaboraciones que hemos realizado de manera institucional. El día de hoy tenemos un gran panel, tenemos esta gran clase que vamos a desarrollar y yo les cedería la voz a mi compañero el maestro Agustín Herrera para que nos dé los pormenores de esta sesión y presente a nuestro panel del día de hoy. Adelante, Agustín, por favor. Muy bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, Gisela. Pues muy buenos días a todas y todos. Y como comentaba Gis, esta sesión corresponde a la segunda clase complementaria del curso que se imparte en colaboración con SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, que tiene como nombre Gestión del Suelo y Política de Vivienda. La mecánica va a ser, al igual que en las anteriores sesiones, una breve introducción a cargo de la doctora Anjanet Sabadúa, directora de Operación Territorial, posteriormente una clase virtual con el nombre de Vivienda Inclusiva, a cargo de la maestra Claudia Acosta, y posteriormente también vamos a tener un espacio para preguntas, participaciones, dudas, ¿no? Que estas las pueden ir externando en el chat, nosotros vamos a estar ahí poniendo atención, o al final también en la barra de hasta abajo, en las reacciones, viene una opción de levantar la mano. Ahí también lo pueden hacer para compartir algún comentario o alguna pregunta a la especialista y poder entrar a esta parte que es muy enriquecedora del diálogo y solventación de dudas para complementar, ¿no? el propósito del curso. Y finalmente, las palabras finales estarán a cargo de la maestra Melina Castro, directora general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de SEDATU. Entonces, sin más, le doy el uso de la voz a la doctora Anjanet Sabadúa para que nos hable un poco de la introducción de la sesión, y ella es directora de Operación Territorial en SEDATU. Adelante, Anjanet. Hola, pues buenos días a todos, bienvenidos a todos nuestros alumnos. Gracias por estar aquí en esta sesión complementaria, gracias a nuestros compañeros de INAFED. Y pues el día de hoy creo que es un tema muy relevante el que se va a tocar. Como sabemos, la necesidad de vivienda asequible o inclusiva, de buena calidad, pues sigue siendo una deuda que tenemos con gran parte de la población, no solo en México, sino en América Latina. Y hemos sido testigos del incremento del costo de estas viviendas y de la expulsión de miles de familias que no tienen recursos a las periferias de las ciudades. Entonces, estas familias sacrifican esta calidad o ubicación por el precio y por la falta de recursos para acceder a un suelo mejor servido y al mercado formal de suelo y vivienda. Nosotros en el primer módulo de este curso vimos justo esta problemática del desarrollo urbano y la falta de una política de suelo y cómo esto generó problemas en la provisión de suelo para vivienda de interés social. Vimos también la problemática de que las familias con menores recursos acceden a las peores tierras sin posibilidad de elegir y en la mayor de las veces en suelo de carácter irregular, donde están incluso expuestos a riesgos y a vulnerabilidades. No cuentan con los servicios necesarios, no tienen la infraestructura y el equipamiento, ni el empleo, ni los espacios públicos, centros de consumo adecuados y en general una mala calidad de vida, ¿no? También vimos que el problema que existe es de financiamiento. Los gobiernos no tienen los recursos para dotar de infraestructura adecuada a estos asentamientos irregulares en las periferias urbanas y en realidad sería más barato introducir estos servicios en las zonas consolidadas o semiconsolidadas. Entonces tenemos el problema de que se ha puesto a lo largo de todo este curso, que es el del control de los precios del suelo, ¿no? Que es nuestro principal obstáculo para tener suelo bien servido para los más pobres.
¿cómo podemos financiar este suelo urbano? Es creo que una de las principales preguntas que nos hemos estado haciendo a lo largo de todo este curso, y justo se ha buscado dotarlos a ustedes de estos conocimientos sobre qué instrumentos de gestión de suelo existen que pueden utilizar los gobiernos locales, estatales, federales, en conjunto, ¿no? Haciendo sinergias con aras de un objetivo común para usar estos instrumentos. Y bueno, en esta ocasión creo que es muy importante reconsiderar, ¿no? Y sobre todo que hemos aprendido que el precio del suelo está dado principalmente por dos factores: por su localización y también por las condiciones de oferta y demanda del mercado. La ubicación de un predio y por lo tanto su precio no depende solamente de las acciones que haga el propietario de ese bien inmueble, sino de las acciones de la colectividad y a través del tiempo. Por ello es muy importante que el Estado pueda tener una política de gestión de suelo para recuperar ese plusvalor y que los beneficios de la urbanización no se apropien de manera privada, sino que se puedan distribuir entre toda la población, y así los más pobres puedan acceder a una vivienda de mejores características. También pues es muy importante la lección que hemos visto a lo largo de estos 5 módulos que ya se han dado en este curso, que es la importancia de las políticas de colaboración en la temática del suelo, debido a que hay distintos actores y a distintos niveles. Lo más importante es que aprendamos que tenemos que gestionar estos proyectos de suelo de manera coordinada entre distintos niveles de gobierno, entre distintas instituciones, entre distintos actores y entre distintos territorios. El día de hoy, bueno, de manera específica, estamos presentando esta clase sobre el tema de vivienda inclusiva y acciones específicas para su financiamiento, que nos dará la maestra Claudia Acosta. Ella es experta en políticas de suelo urbano para América Latina, es maestra en estudios urbanos por el Colegio de México, maestra en Derecho por la Fundación Getulio Vargas. Actualmente está realizando un doctorado en Administración Pública y Gobierno en la misma fundación. Fue estudiante visitante en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Es parte del cuerpo docente del Lincoln Institute of Land Policy de la Universidad de Rosario, del Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM y colaboradora en la Universidad Autónoma de Yucatán, aquí en México. Ella realiza actividades de consultoría en diversos países de América Latina y de investigación y coordinación de proyectos en el área urbana en el Centro de Política y Economía del Sector Público de la Fundación Getulio Vargas. Ha sido dictaminadora en varias revistas de Chile, Brasil, México, y dentro de sus intereses profesionales y académicos están el derecho urbanístico, las políticas de suelo e instrumentos de financiamiento urbano, la vivienda social y los estudios comparados y de economía política. Específicamente en la sesión del día de hoy, ella nos presentará la dificultad para empatar este objetivo de garantizar la vivienda inclusiva, que suele ser apoyado socialmente, versus las prácticas cotidianas que tenemos de transformación de suelo a nivel privado, tan distintas de este objetivo social. Asimismo, nos presentará algunas herramientas de gestión de suelo para avanzar hacia este objetivo de contar con viviendas que sí sean espacial y socialmente inclusivas, sobre todo a partir de un diálogo entre herramientas de planeación y la gestión, con algunos ejemplos de casos concretos. Al final, pues como ya lo comentó el maestro Agustín, tendremos un espacio para preguntas y comentarios, y por ahí les vamos a mandar también un pequeño quiz al final de la presentación. Y bueno, eso sería todo, y sin más, doy la bienvenida y las gracias a la maestra Acosta para iniciar con esta clase del día de hoy. Bueno, buenos días para ustedes todavía, ¿verdad? Están todavía ustedes del otro lado. Aquí yo les saludo desde Sao Paulo. Soy colombiana, pero vivo en Sao Paulo ya hace mucho tiempo. Bueno, quiero agradecerles a todas y a todos, agradecerles
la invitación realmente, ¿verdad? A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al INAFED, a la Gobernación, ¿no? A la Secretaría de Gobernación y a todos ustedes que están aquí escuchándonos, ¿verdad? Porque al final todo este ejercicio siempre es en función de las personas que se toman su tiempo para venir a recibir un poco de lo que uno puede compartir. Bueno, yo preparé una presentación de 1 hora, que es el tiempo que tengo. Es un poco escolar, digamos, es un poquito como una clase académica, pero no se desesperen que después se va animando, se va poniendo más divertida. Y yo sé que inclusive por el perfil de las personas que se están presentando en el chat, muchos de ustedes están ahí en la línea de frente, ¿no? Ahí donde tienes que tomar la decisión, donde te llega el reclamo, donde tienes la población viviendo condiciones muy difíciles. Entonces, yo hago mi clase la divido más o menos en 3 pedacitos y la idea es que ustedes, pasarles a ustedes como algunos mensajes centrales de lo que se puede hacer, de lo que se hace en realidad en los diferentes lugares, y después en la sesión de preguntas pueden preguntar así lo que ustedes consideren que alcancemos a tratar, lo vamos a tratar. Yo preparé una presentación que es más de apoyo, es decir, no tiene tanto texto, es más una presentación como para acompañar la charla, y entonces vamos a arrancar por ahí. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla, ustedes me dicen si están viendo mi pantalla. ¿Cierto? Bueno, vivienda social. Hasta hace más o menos 5 años decíamos vivienda social. Ahora decimos vivienda social inclusiva o incluyente o integral, ¿verdad? Entonces ya le pusimos ese piecito ahí en los debates que nosotros vemos cotidianamente. Esa vivienda que antes se llamaba social y ahora se llama vivienda social inclusiva, yo me voy a detener un poco a que pensemos, reflexionemos sobre qué entendemos por vivienda social, porque creo que muchas veces hablamos de cosas bien diferentes. Y como ya depende como ustedes lo prefieran, como ya lo dijeron diversos pensadores, el diablo Dios está en los detalles. Entonces esos detallitos son los que nos van a llevar eventualmente a un resultado de política pública que nos sintamos más satisfechos, ¿verdad? Que nuestro esfuerzo valga más la pena o que se nos quedó mucho allí, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces por esa cuestión. Después vamos a ver qué tiene que ver el gobierno en todo esto. O sea, el gobierno, pues sí, siempre lo relacionamos, pero no tenemos tan claro cómo lo relacionamos, cómo podríamos relacionarlo, qué podría ser, ¿verdad? ¿Qué podría ser si tú estás en un lugar desde el gobierno o desde la sociedad civil o inclusive desde el sector económico, ¿verdad? De la actividad económica, ¿qué podrías hacer para revertir esta situación que tenemos tan delicada? Y les voy a contar algunas experiencias. Me encantaría poder contarles muchos detalles, pero en 1 hora lo que alcanzo a contarles es, como decimos por aquí, es como darles una prueba muy pequeñita para que ustedes se animen a imaginarse otros futuros. Bueno, opa, ya. Esta es una imagen de un lugar. No quise poner la imagen que ya se la conoce todo el mundo de Sao Paulo, que tienes de un lado las piscinas, ¿verdad? En un edificio que va girando así, tuc, 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 y tiene de un lado las piscinas y del otro un asentamiento precario, porque esa foto ya no me la aguanto, ya la vimos demasiado. Entonces, esta es una imagen se llama Villa La Cava y queda en Buenos Aires. Y mi pregunta es, ¿qué palabra para ustedes describe más esta imagen que tienen ustedes aquí al frente? ¿Segregación o desigualdad? Pueden inclusive colocar ahí en el chat lo que se les ocurra. Solo escojan la palabra, no necesitan justificarla, solo coloquen la palabra. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Qué creen que digamos, describe mejor la imagen que ustedes están viendo ahí? Vamos a ver aquí. Desigualdad, segregación, desigualdad, segregación, desigualdad, segregación. Gustavo, no se vale. ¿Es desigualdad o segregación la pregunta? Egoísmo, tampoco se vale. Desigualdad, las dos. Desigualdad, ambas.
Desigualdad, segregación. Fíjense que ese chat, y es que queríamos hacer el jueguito, ¿no? Con los porcentajes, pero no alcanzó el tiempo. Le propuse a la doctora Janet muy tarde el jueguito. Entonces fue mi culpa. Fíjense que está muy para un lado y para el otro esta respuesta, ¿verdad? O sea que no estamos muy claros aquí de qué describe mejor la imagen. Bueno, guárdenlo por favor porque eso es muy importante en la discusión sobre vivienda social inclusiva o incluyente. Es que esa inclusiva es una traducción muy difícil de inclusionary housing, ¿no? Es como una traducción que hicimos. Bueno, ahora vamos a ver entonces otra imagen. Esta imagen. Esta es una imagen del programa Mi Casa, Mi Vida de Brasil, que es el segundo programa más grande de vivienda social que ha habido en América Latina después de México. Y también podemos preguntarle a esta imagen qué está mejor descrito allí. O sea, qué palabra la describe mejor, segregación o desigualdad. ¿Qué dicen ustedes? Segregación, dijo la maestra Melina, le leí los labios aquí. Segregación. Porque en esta figura, miren que aquí ustedes están como mucho más de acuerdo en esta que en la anterior. Parece que esta les pasa un mensaje más claro, ¿no? De qué está pasando aquí. Esta imagen nos hablaría, podríamos decir que aquí hay segregación. Cuando ustedes están diciendo segregación, ustedes se están aproximando más y la imagen les ayuda más a pensar en el espacio, ¿verdad? En lo espacial. ¿Sí? Por otro lado, y aquí voy a hacer el jueguito, ese jueguito que es un jueguito malvado de las clases que uno hace cuando es profesor, es preguntarles a ustedes si esto es segregación, ¿por qué desigualdad no funciona si todas las casitas son iguales? ¿Será que es por eso que nadie quiere decir que aquí hay desigualdad? ¿Será? Porque aquí parece que por lo menos si nos metieran aquí, quedaríamos más o menos todos iguales, ¿sí? En esta imagen, ¿verdad? Y en la anterior parece que estamos con bastantes diferencias acá, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros discutimos vivienda social incluyente o integrada, yo prefiero que inclusiva, una de las grandes preguntas que nos hacemos es segregación, que es la pregunta que ustedes vienen persiguiendo en este curso y en muchos de los debates que ustedes tienen en México, ¿verdad? Y esta imagen de este programa de habitación social podría ser de cualquiera de nuestras ciudades, de cualquiera. O sea, esto es de Mi Casa, Mi Vida, pero podríamos ponerlo en cualquiera, ¿cierto? Y Erlinda nos está dando aquí una explicación de por qué ella pensaría que eso es segregación. Segregación, listo. En ese programa que es Mi Casa, Mi Vida, ¿qué observamos en ese programa? ¿Qué produjo ese programa? Ese programa produjo viviendas económicas, que cuando usamos unos términos un poco más, digamos, como más técnicos, decimos que la vivienda es asequible porque puedes pagar por ella, o sea, tiene asequibilidad. Entonces, en esta imagen, que se me quedó la imagen después, discúlpenme, que estoy hablando de esta imagen, que es la imagen de este programa de vivienda social, observamos una vivienda económica, ¿verdad? Que está espacialmente segregada, ¿no? O sea, ustedes solo tienen montañitas al lado, pues verde, no tienen ciudad al lado. Como si fuera un objeto aespacial, eso es un término que no existe, es un término que me estoy inventando acá, ¿verdad? O sea, aespacial porque es como si lo hubiéramos sacado del contexto urbano en el que debería estar. Pero ¿qué más refleja eso? Un esfuerzo público y social, porque cada una de esas casitas que ustedes ven aquí, todo ese conjunto habitacional recibió mucho esfuerzo público, que es esfuerzo de subsidios, por ejemplo, ¿cierto? Esfuerzo muy probablemente del nivel municipal con expansión de redes y de servicios, ¿sí? Esfuerzo social también, uno porque los presupuestos al final vienen de nosotros, todos nosotros los contribuyentes, en fin. Y social también porque estas familias también se están esforzando para llegar ahí.
En este caso es un programa focalizado. Cuando decimos focalizado, es decir, es un programa que hizo el trabajo de llegar al que lo necesitaba, porque nosotros tenemos muchos programas de vivienda social que en realidad atienden como el segmento de clase media baja y clase media, es decir, no se focalizan en quien primero lo requiere, que es la persona que está más vulnerable, que tiene más necesidad de apoyo público, ¿verdad? Entonces, este programa sí es focalizado, pero ese esfuerzo, digamos que cuando el resultado es este esfuerzo como que se nos vació, o sea, como si le hubiéramos hecho un huequito y todo nuestro esfuerzo se fuera. ¿Por qué? Porque él fue menguado por una localización periférica. Y eso significa que no tiene ni oportunidades ni servicios adecuados, como estaba comentando la doctora Janet cuando hizo la presentación. Es decir, si tú sacas ese componente, que es el componente localización, al final de cuentas, te quedaste con esto, ¿verdad? Bueno. ¿Y qué sería entonces una vivienda social inclusiva? Es decir, cuando estemos preguntándonos qué queremos, qué nos gustaría que fuera una vivienda social económica. Una vivienda económica, ¿verdad? Porque no puede ser cara, porque si es cara, ya no alcanzaste a atender o a, digamos, o a cuidar o a proteger o a privilegiar al que más lo necesita, ¿verdad? Tiene que ser económica, o sea, tiene que tener un precio que en cada país será diferente que consideremos económico. En cada país, además en cada región, porque los precios del suelo no son iguales en todas las regiones ni entre ciudades, ¿no? Que esté espacialmente integrada o no segregada. Entonces, cuando pensemos en vivienda social integrada o inclusiva o incluyente, pensemos siempre en esa idea por oposición a segregado. Por eso comencé con la idea de la segregación, ¿verdad? Es decir, es una vivienda que no está segregada o que está integrada. Pero, y ahí entonces nos preguntamos, ¿pero qué sería una vivienda integrada, espacialmente hablando? Nosotros en América Latina tendemos a llevar las discusiones como a los extremos. Entonces nosotros decimos, no, pues una vivienda en las zonas de altos ingresos de la ciudad. Y ahí entonces nos vamos a una pelea política enorme porque nosotros tenemos un pacto, por decirlo así, un pacto político en el que los pobres viven más lejitos y los que tienen mejor condición viven mejor, y ese es nuestro pacto político. Entonces, si nosotros, mira, Adriana está diciendo que no se ve la pantalla completa, ¿ustedes no la están viendo? ¿Sí la ven? Tal vez es un problema con tu señal, Adriana, disculpa, pero bueno, espero que esté bien. Entonces, es una vivienda integrada en el espacio y ahí no necesitamos irnos al extremo del debate político. ¿Y por qué les digo esto? Y ustedes lo van a ver cuando coloquen ese tema en sus ciudades, porque el debate se va a ir a los extremos. Es decir, vamos a polarizar el debate y en esto no necesitamos ir a la polarización. Una vivienda integrada, construida en suelo de clase media, ya es integrada, ya está integrada en la ciudad, ya está integrada las oportunidades. ¿Sí? Eso es, o sea, si nuestro esfuerzo alcanza a diseminar la vivienda social en suelo de clase media, ya hicimos bastante. O sea, ya tenemos, inclusive porque en nuestras ciudades, digamos, la proporción de población de clase alta es pequeña, es realmente pequeña. Entonces, si el suelo de clase media, que es la gran mayoría del suelo de una ciudad, es integrado, ya es integrado y recibe vivienda social, ya nos integramos. Bueno, ¿qué más? Es una vivienda en la que se evita el desplazamiento de los beneficios por los mercados. Y esta, por favor, guárdenla, porque cuando hablemos de un proyecto que se llama Los Olivos, yo les voy a traer esta idea de otra lógica de vivienda inclusiva, que es cuando estamos en un barrio de origen popular, en un barrio más popular, que por diferentes motivos se vuelve atractivo para el mercado, ¿sí? Y eso también pasa en nuestras ciudades. Y que favorece la integración funcional y social de los hogares. Es decir, cuando logramos colocar una vivienda social en un suelo de clase media o en alguna localización en que está más próxima de las oportunidades, esa familia se puede integrar a la sociedad, ¿sí? O sea que no es este, ¿verdad?
Esta no. Listo. La segregación, entonces, cuando estamos hablando aquí, la segregación, entonces, siempre será una segregación social en el espacio, socioespacial, ¿sí? Esta imagen aquí, yo la puse únicamente para traer un ejemplo que podría ser de la gran mayoría de nuestras ciudades. Esta es la ciudad de Sao Paulo, y lo que está en clarito son las zonas más pobres de la ciudad en términos de ingresos, y lo que está en oscuro son las zonas donde se concentran los ingresos. Este mapa que ustedes tienen aquí más o menos acompaña el mapa de la segregación, ¿sí? O sea, nuestra segregación es así, más o menos así. La gente más pobre va a estar en las localizaciones más periféricas y se va a ir concentrando, ¿verdad? Hay ciudades que tienen como pequeños espacios de entrada de población de más bajos ingresos en las zonas mejores. Hay ciudades que son más rígidas en eso, más difíciles en eso, ¿sí? Una de las maneras en las que históricamente la población digamos, ha logrado quebrar un poco esto, que es digamos, es un mapa muy rígido, es a partir de los asentamientos precarios, ¿sí? Muchos asentamientos precarios están localizados dentro de zonas un poco mejores, ¿sí? Pequeños asentamientos precarios. Por ejemplo, en las ciudades que tienen montañas, como muchas veces la montaña fue declarada área de protección y quedó por fuera del mercado formal, se volvió área de mercado informal, y ahí hubo, digamos, una oportunidad para que las personas de menos ingresos entraran a zonas mejor localizadas, ¿sí? Bueno, y ahora voy a mostrarles otra imagen, que es esta. ¿Por qué nos deberíamos preocupar con la segregación? Y la verdad es que la introducción que hizo la doctora Janet es muy clara en ese sentido. Nos deberíamos preocupar con la segregación y nos deberíamos preocupar con viviendas sociales segregadas, porque eso no es otra cosa que oportunidades. Esto es un mapita de Colombia, de Bogotá, de un estudio que estaban haciendo donde estaban tratando de vincular segregación e inequidad en el acceso a servicios de educación, salud, cultura, recreación, ¿sí? Yo lo traje única y exclusivamente porque junto con la segregación están las oportunidades, están los servicios, ¿sí? Claramente, esta es una ciudad muy segregada, Bogotá es una ciudad altamente segregada, y en esta ciudad los que están mejor atendidos, ¿cuáles son? Los rojitos, ¿sí? Los que tienen una atención más o menos en términos de educación, cultura y recreación son los amarillos, y los que están en azul son los que están peor. Y esos que están peor son al mismo tiempo los más pobres, ¿sí? Entonces, al final del día, digamos, cuando usted hace un ejercicio de final de día de cierre, si la vivienda social le quedó segregada, usted la alejó de las oportunidades. Es simple, no digamos que, pues nosotros podemos decir que con el paso del tiempo la familia va a mejorar, no sé qué, no sé qué. La familia va a mejorar la casa, eso lo ha hecho la familia históricamente, pero la familia tiene muchas dificultades para crear las oportunidades. Las oportunidades son dadas por la estructura del suelo urbano, ¿sí? Por nuestra estructura de distribución de acceso a trabajo, a educación, a servicios, ¿sí? Entonces, al final, si nosotros al final, por ejemplo, en un municipio decimos, bueno, logramos hacer con mucho esfuerzo 4.000 viviendas en este ejercicio de gobierno. Si las 4.000 viviendas te quedaron lejos de las oportunidades, te quedaron segregadas, tu esfuerzo fue muy menguado. Inclusive, en algunos casos, y no es una posición política o ideológica, es una cosa que está comprobada, en vez de mejorar la condición de la familia, la puso peor, ¿sí? Una vivienda segregada, una vivienda mal localizada puede comprometer el futuro de una familia por 10, 15, 20 años, ¿sí? Eso es claro, o sea que yo una vez leí un artículo que era algo así como un caballo de Troya, o sea, como que ese beneficio que recibiste en realidad fue una cosa que te perjudicó para la vida, ¿sí? Bueno, la segregación es un proceso, y aquí ya vamos a llegar a la parte más, digamos, práctica, ¿no? La parte de qué se puede hacer.
La segregación es un proceso en el que participan, es porque yo digo que es un proceso, me voy a detener ahí un minutico, porque la segregación tendemos a imaginárnosla como una foto, como una imagen fija en el tiempo, pero en realidad los procesos de segregación en las ciudades cambian a lo largo del tiempo, ¿sí? Muchos de nosotros, mucha gente que inclusive vive en zonas o en ciudades de menor tamaño, digamos en ciudades que son más pequeñas, en estas ciudades nosotros tendemos a ver, por ejemplo, que las distancias entre las áreas ricas y las áreas pobres son menores. Eso es muy común, ¿sí? En otros lugares, por ejemplo, no sé, aquí en la ciudad en la que yo vivo, en Sao Paulo, hace 50 años la distancia entre las personas más ricas y las más pobres no era la que es hoy, era menor. La segregación es un proceso que se puede agudizar o se puede revertir. No es una imagen fija, es como lo que más me gustaría pasarles aquí en esta lámina es eso, ¿sí? En la segregación participan 3 grandes actores, es decir, este resultado que tenemos hoy en 2021, ¿verdad? Ese es el COVID, efecto COVID. O sea, la imagen que usted tiene hoy de su ciudad es una imagen que es construida por diversas decisiones, digamos, eso se va construyendo. Nosotros participamos de la segregación. Por ejemplo, es muy común que nosotros digamos que nos gusta vivir entre iguales, ¿cierto? Que no nos gusta mezclarnos. Eso es una cosa real hasta cierto punto, porque hay mucha gente en los mercados dispuesta a vivir con gente que no es tan igual a ella, ¿sí? O sea, es más un punto de vista generalizado que una realidad. Y en un proyecto en Chile yo les voy a comentar cómo eso no es tan cierto y las personas están dispuestas a quebrar un poquito esas preferencias y a mezclarse. La segregación también es respuesta, digamos, o es consecuencia de cómo funcionan los mercados de suelo y los mercados inmobiliarios, ¿sí? Los mercados de suelo inmobiliarios tienden a empujarnos a procesos de más segregación de lo que nosotros estuviéramos dispuestos. Y los mercados de suelo lo hacen por un motivo muy simple, y es que segregar es un mecanismo de obtener más ingresos, tan simple como eso. Cuando usted vaya en su ciudad y vea una imagen donde le dicen conjunto Las Rosas, exclusivo, ya, ahí está. El mercado te está diciendo, te voy a garantizar que te vas a juntar solo con los que son iguales a ti, exclusivamente, y por eso me vas a pagar más, ¿sí? Y ese exclusivo es más grande entre más mezclado sea el barrio. Por ejemplo, en un barrio popular tradicional que empieza a densificarse, lo más probable es que los edificios que llegan, que son un poco más caros, te digan, esto es exclusivo, o sea, usted no es igual al que está aquí al lado, ¿sí? Pero eso es una estrategia de mercado, ¿sí? Y el último participante, y aquí entonces llegamos nosotros, llegaron ustedes que están aquí escuchándome, son los gobiernos. El gobierno también participa en configurar una ciudad más segregada o menos segregada. Y esas decisiones son decisiones que van en planeación, en gestión y en inversión, ¿sí? Podríamos, o sea, nos podríamos gastar todo el día de hoy por la tarde discutiendo solo eso. Porque en realidad nosotros tendemos a pensar que el gobierno no participa de los procesos de segregación, y sí participa. Cuando el gobierno de Brasil aceptó hacer Mi Casa, Mi Vida con esas condiciones, él empujó a mayor segregación en las ciudades. Nosotros hicimos un estudio donde medimos dónde se habían localizado los conjuntos habitacionales. Ya, digamos, tendencia a la periferia, eso es una tendencia que existe, pero este programa hizo que esa tendencia se hiciera más rápida y más fuerte. O sea que el gobierno sí contribuyó, ¿verdad? ¿Cómo más el gobierno contribuye? Cuando tomamos decisiones de planeación, y atención porque nosotros sí tenemos mucho que hacer por la vivienda social inclusiva a partir de la planeación, ¿sí? En las decisiones de inversión, lo más normal que tenemos en nuestras ciudades es que el gobierno concentra buena parte de su inversión pública en las zonas que ya están bien, ¿sí? Entonces él refuerza la diferencia entre unas zonas y otras.
Bueno, y acá entonces nos vamos a quedar en ese último pedacito. Yo les dije que yo me iba a gastar una parte de la charla más escolar y la otra, vamos a entrar ahora sí en la receta de la receta de la torta. No, en mexicano no es torta, del pastel. Bueno, la planeación y la gestión. El gobierno tiene capacidades y herramientas y si no las tiene, las crea, porque al final esto es un proceso como de adquisición progresiva de lo que necesitas hacer, ¿sí? Cada vez que el gobierno regula, que decide usos y localizaciones de los usos, está definiendo las condiciones de la oferta de la vivienda social. Es decir, cuando yo, y lo voy a decir en otros términos menos enredados, cuando nosotros hacemos nuestro plan de ordenamiento de la ciudad, y colocamos colores y decimos aquí va a haber esto, aquí va a haber lo otro, aquí va a ser para tal cosa, ya estamos decidiendo cómo se configura la ciudad, ¿sí? Y el gobierno puede en el ejercicio de planeación definir localización de la vivienda social y condiciones de la oferta, no solo de la oferta de vivienda social, sino de la oferta en general. Y cuando veamos ahorita qué hace Estados Unidos y qué hace Colombia, nos vamos a referir a eso, a las condiciones de la oferta. El gobierno nos condiciona cuando hacemos, el mercado inmobiliario está siempre condicionado por el gobierno. Cuando el gobierno te dice que tienes que dejar tantos metros de distancia, que tienes que localizarte a tanta distancia de la infraestructura, que tienes que hacer el edificio orientado al sol o con ventilación o sin ventilación, él está condicionándote. Pero cuando el gobierno te dice que si vas a construir 100 casas, 15 casas las tienes que sacar al mercado a valor de vivienda social y destinarla a la población que la necesita, también te está condicionando, ¿sí? O sea, el gobierno tiene capacidad regulatoria. También puede decidir para quién es esa vivienda, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que eso es uno de los, cuando el gobierno utiliza lo que nosotros llamamos los incentivos y las obligaciones de vivienda social, casi siempre se le olvida focalizar. ¿Eso qué significa? Que la vivienda que salió mejor localizada es vivienda social, pero la puedo comprar yo. Ya no fue focalizada. Eso ha pasado en Colombia con una obligación que ya vamos a ver. Que la vivienda social sale bien localizada, sale a partir de una exigencia a los gobiernos, de los gobiernos a los desarrolladores, pero no pusimos el candadito de la focalización, es decir, no dijimos, oiga, esa vivienda se la puede vender únicamente a las personas que están en la lista de personas beneficiarias de vivienda social, o por ejemplo, solamente a las personas que reciban un subsidio de vivienda, y ese subsidio pues ya viene con un criterio, ¿verdad? Entonces en Colombia se saca la vivienda social y muchas veces cuando el proyecto sale a venta a mercado ya no hay viviendas sociales porque los inversionistas las compraron todas, ¿sí? Nos puede obligar a mezclarnos también, pero también nos puede dar incentivos para que nos mezclemos y no sea exactamente una obligación como hace Chile, ¿sí? Y también puede intervenir en la gestión, crear condiciones, ventajas, incentivos, articulaciones, o sea, el gobierno tiene muchas posibilidades para actuar aquí. Listo. Vamos a pensar entonces ahora con esa lógica, ¿sí? Planes de ordenamiento. En todos, yo comenté esto en el día de la inauguración de este evento, de este curso, que es un curso tan bonito. A mí me animó mucho ver la oferta de este curso. Y yo les decía a ustedes, miremos cualquier plan de ordenamiento, el de cualquiera de los municipios que hay acá en esta reunión, que está todo el país en esta reunión, ¿verdad? Si ustedes abren un plan de ordenamiento, que ustedes creo que lo llaman un poquito diferente, pero es el plan general de la ciudad, el plan para toda la ciudad. Si ustedes abren el plan y buscan los objetivos del plan, estoy segura que en casi todos va a decir, queremos que haya vivienda social. Aquí de verdad nos gustaría mucho que haya vivienda social. Si ustedes abren la Ley General Federal, también dice eso, ¿sí? Si ustedes abren las directrices de los estados sobre vivienda, también dice eso. Si ustedes abren los planes de gestión de suelo, también dice eso. Bueno, ¿y qué pasa? Que todos queremos eso, pero eso no ocurre, ¿sí?
Para que ese objetivo, que es, digamos, un deseo que nosotros tenemos, se vuelva realidad, nos toca bajarlo a reglas. Si usted no pone reglas, pues eso se queda como un deseo, ¿sí? Porque el mercado, digamos, el mercado inmobiliario nunca atiende la vivienda social a menos que tú lo empujes a eso, ¿sí? Para que nosotros, ese objetivo de vivienda social, de que nos gustaría tener vivienda social, que se me olvidó colocarle aquí, integrada espacialmente, ocurra, necesitamos que además de ese deseo aparezcan reglas. ¿Qué entendemos por vivienda social? ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Dónde se va a localizar la vivienda social? ¿Quién es responsable de sacar la vivienda social? ¿Quién se va a beneficiar de la vivienda social? Si nosotros no ponemos eso, no va a pasar. Así, podemos seguir en el debate por 15 años que no va a pasar. Ya lo hemos hecho durante 30 años por ahí, 35 que llevamos de ejercicios de planeación. Nosotros necesitamos, acuérdense, pusimos vivienda social, hay que decir qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con quién, para qué. Y necesitamos instrumentos concretos que no dependen, porque eso es una cosa que pasa mucho en América Latina, que nosotros decimos, nos gustaría, los municipios gestionarán en asocio. No, primero, si lo dejas súper abierto no va a pasar. Segundo, si lo dejas a la voluntad tampoco va a pasar. Te toca ir un poco más allá, avanzar un poco más allá. Bueno, vamos a ver Estados Unidos. Y a mí me gusta comenzar por Estados Unidos en América Latina porque nosotros jamás nos imaginaríamos que eso se haga en Estados Unidos, ¿no? Que además es un país donde hay más acceso al crédito, hay menos gente pobre, es decir, los mercados funcionan un poco mejor. Bueno, en Estados Unidos hay más de 1000 municipios en Estados Unidos que tienen esto, que tienen instrumentos que tratan de materializar la vivienda social, porque allá tampoco se produce vivienda social si tú no lo presionas, y tampoco se produce vivienda bien localizada, ¿sí? En la zonificación, que además históricamente se ha usado en Estados Unidos para excluir y no para integrar, hay medidas para generar vivienda asequible, es decir, vivienda económica integrada. Acuérdense que la vivienda puede ser económica, pero si no le pones la localización no te va a quedar integrada, se va a quedar solo vivienda social segregada, ¿sí? Aquí yo puse una imagen de un debate que hubo hace poco muy interesante en Estados Unidos, lo puse aquí solamente para dejarlo, para el que le quiera como seguir a eso, ¿verdad? Este tal vez es el debate más interesante que ha habido sobre vivienda social en Estados Unidos en los últimos 15 años. La Corte Suprema de California en 2015, le dijo sí a un municipio que había colocado una exigencia de vivienda social. El municipio le había dicho a los desarrolladores, quien genere proyectos habitacionales de más de 10 casas, o sea, son proyectos chiquiticos, 10 casas, tiene que dejar aquí una parte de vivienda social y la tiene que sacar al mercado a un precio controlado, digámoslo así, para decirlo simplificado, ¿sí? Y pues el sector desarrollador reaccionó, entró con una acción y dijo, usted me está expropiando porque me está obligando a sacar una vivienda más barata de lo que yo la quiero sacar al mercado. Entonces usted me está quitando una parte de mi ganancia, ¿sí? Y la Corte le respondió que no. ¿Qué es muy valioso en este caso? Y esta no es una clase exactamente jurídica. A diferencia de otros debates, este fue un caso rarísimo en el que todos los magistrados decidieron que sí se podía hacer y lo decidieron unánimemente, que es una cosa, lo más raro en el mundo es que una corte se ponga de acuerdo para decir algo. O sea, casi siempre los casos son 5-4, ¿no? 6-3, o sea, es una pelea dura. Este fue un caso rarísimo en que los 9, creo que son 9 o 11, dijeron sí, sí, todos nos parece que sí. Y le dieron la fuerza al municipio. Y eso generó, digamos, ya venía, pero agilizó, digamos, como una especie de efecto dominó en el que muchos municipios pusieron la misma regla, ¿sí? Bueno, eso yo no sé por qué aquí. ¿Qué encontramos en Estados Unidos? Encontramos en los municipios, estoy hablando a nivel bien municipal,
ellos producen, ellos tienen exigencias de vivienda en el lugar y fuera del lugar. Y ahorita me voy a referir a eso porque una cosa es que la obligación diga, si usted hace 10 casas, tiene que vender 2 a un precio controlado, por decirlo así, o tiene que generar 2 viviendas menores para población de bajos ingresos, es decir, hay muchos arreglos. Pero una cosa es que diga, y me los deja aquí adentro del conjunto habitacional. Otra cosa es que le diga, y los puede poner donde a usted le quede mejor. ¿Sí? Cuando el gobierno dice, y los puede poner donde a usted le quede mejor, lo más probable que es que los saques. ¿Sí? Que los lleves a una localización segregada. En ese caso, vas a generar vivienda asequible, pero no integrada, ¿verdad? Vas a generar vivienda económica, pero en una zona periférica. También el gobierno le dice a los desarrolladores, si por un motivo específico, y define los motivos, no puedes cumplir tu obligación, págala, compénsala a un fondo y con ese fondo hacemos vivienda social. Tampoco, digamos, no es lo ideal sería tener vivienda integrada, pero nosotros siempre tenemos mucha escasez de recursos para vivienda social. Bueno, le dice también otro camino, déjeme una parte de suelo para vivienda social, ¿sí? También le dice eventualmente, mire, aquí a su lado hay un conjunto de vivienda pública que está muy deteriorado, mejórelo, ¿sí? En India le dice, eso es una cosa que se hace en India que es interesante, digamos, una solución de ellos. Le dice, oiga, lo dejo hacer su conjunto habitacional o su proyecto habitacional, pero haga mejoramiento habitacional en esta favela que tiene aquí al lado, ¿sí? Mejórela un poco, póngale inversión. Listo. Bueno, ¿qué mecanismos hay? Ellos tienen obligación, voluntad, con incentivos, sin incentivos, es decir, ellos ponen, como dicen en política pública, el garrote y la zanahoria, o el garrote y la zanahoria, o sea, hay muchos, ellos han hecho muchas formas, muchas fórmulas que tienen que ver con las decisiones políticas. Cuando ponen incentivos, esos incentivos pueden ser, por ejemplo, bonos de densidad. Ah, aquí puedes hacer 10 casas, te dejo hacer 12, pero cumples con la obligación de vivienda social. Te dejo hacer uso mixto, que el uso mixto vale mucho, ¿verdad? En vez de ser te mejoro las condiciones, digamos, de tu proyecto. Te doy un trámite mejor, en vez de ponerte en la fila a demorarte los 12 meses que te demoras, si incluyes un porcentaje de vivienda social, eso lo sacas en 6 meses en vez de 12. Y te junto a todas las secretarías que tienen que darte autorización y te hago una ventanilla única, por ejemplo, ¿sí? Eso puede valer tanto o más que un bono de densidad, por ejemplo, ¿sí? Y además le dice, te exijo vivienda social porque si me haces este conjunto habitacional totalmente, digamos, homogéneo, socialmente me estás generando un impacto de exclusión. Ese es el tipo de cosas que uno ve allá. Listo. Esta aquí la voy a dejar, no la voy a desarrollar, solo la voy a dejar para quien quiera entender un poco mejor el argumento. América Latina, porque además ya se me está acabando el tiempo, yo ya sé que me quedan 20 minutos y a mí me gusta mucho que vayamos a América Latina porque aquí también tenemos ese debate y también se hacen cosas. Bueno, nosotros tenemos experiencias en Brasil, en Colombia, en Ecuador, más o menos porque no han avanzado mucho en la tarea. En México no me voy a meter porque ustedes saben más que yo en México. En Perú, acabaron en Perú de aprobar una ley nacional que sería parecida como la nueva ley de ustedes de asentamientos humanos, la nueva ley general, que es reciente. Y en Perú pusieron una cosa que fue un tema enormemente discutido, que fue una obligación de 10% de vivienda social en proyectos inmobiliarios que no son de vivienda social, ¿sí? Y ahí trataron de cerrar la puertica al traslado, o sea, déjamela fuera, no sé qué tanto lo lograron. En Uruguay, más o menos, porque hicieron también, tienen una obligación, pero no fue vía obligación, fue vía incentivo. Le dijeron en Montevideo a la gente, a los desarrolladores, mira, si te vienes a esta zona de la ciudad, te dejo hacer más, o sea, le dieron un bono de densidad para vivienda social, pero no controlaron de ninguna manera que fuera vivienda social, entonces salió mucha vivienda al mercado, pero ninguna era social, ¿sí?
que es una cosa que tiende a pasar. Usamos, digamos, la justificación de vivienda social, pero no cerramos los candaditos de focalización, de localización, ¿verdad? De que le llegue al que le debe llegar, de que esté bien localizada, de que tenga condiciones. Bueno, Brasil. En Brasil es muy reciente el tema desde el punto de vista de la planeación y la gestión, ¿sí? En Brasil hay muchas experiencias de regularización de favelas, de mejoramiento integral de barrios, pero aquí estamos diciendo qué podemos hacer desde la planeación y la gestión, es decir, cómo podemos ir metiendo vivienda social en la ciudad formal, ¿sí? En la ciudad que existe, que se crea diariamente. Bueno, en Sao Paulo, en 2014 se inventaron esto, que yo no sé si todos ven esta figurita que tengo acá, una figura, el nombre es un nombre pues muy curioso, es del debate de aquí, se llama la cuota de solidaridad, es el nombre que le pusieron acá, ¿sí? Es de 2014. La imagen que nos está diciendo, este tiene que ver con un bono de densidad, le das densidad. Este es el típico caso, obligación con incentivo porque los mezclaron. Le dijeron, si su terreno tiene, si su proyecto tiene X tamaño de metros cuadrados, usted debe dejar 10% de esa área ya construida, es decir, unidades habitacionales para habitación de interés social, ¿sí? A cambio de eso, ese 10% que usted se gaste de construcción no nos lo tiene que pagar en la edificabilidad, porque en Sao Paulo se paga por edificabilidad, se paga por la edificabilidad. Entonces, esta fue la solución de ellos. Ellos dijeron, me deja 10%, pero no se lo cobro en la edificabilidad. Entonces, en la práctica, le está dando ese 10% a más de edificabilidad, ¿sí? Le está dando, no es que le esté dando el 10% a más, es que no le está cobrando ese 10% de edificabilidad, ¿sí? Es una mezcla de obligación con incentivo, ¿sí? Las opciones que dejó, Sao Paulo dijo, lo puedes dejar aquí en el proyecto, es decir, aquí adentro de este mismo proyecto. Pero Salvador, que es Salvador de Bahía, que es una ciudad que queda en el norte del país, una ciudad costera, dijo, no me lo puede dejar entre el proyecto. Esa fue la solución de Salvador. Debe ser una decisión política, porque realmente es muy raro que encuentres la prohibición de dejar la habitación social dentro del proyecto inmobiliario. Lo puedes trasladar, y se traslada mucho. Ese es uno de los grandes problemas de abrir la puertita de atrás, que se nos va todo por la puertita de atrás. Lo puedes compensar a un fondo, si no lo puedes dejar ahí la vivienda social por X o Y motivo que también se regula, lo pueden pagar a un fondo. En Sao Paulo dieron prioridad a una cosa que es ya tiene que ver con la política más general de la ciudad, digamos, de ordenamiento, y es que en Sao Paulo se está promoviendo la densificación de las áreas que tienen ejes de conectividad, es decir, de las áreas que tienen mejores servicios de transporte, ¿sí? Entonces, Sao Paulo mandó para allá digamos, esta obligación, ¿no? O esta regla, digamos. En la práctica es muy atractivo porque te dejó barata la edificabilidad. Yo sé que me estoy metiendo a otro tema, me encantaría poder explicarlo, no me alcanza para explicarlo, pero en Sao Paulo tiene que ver también con las reglas de edificabilidad y los cobros por edificabilidad que hay acá. Ahora, yo dejé aquí pequeñito, pero en realidad es muy importante, no reguló la destinación final. Es decir, no reguló quién se puede beneficiar. ¿Qué pasa si tú no regulas quién se puede beneficiar? Pues cualquiera de nosotros la puede comprar. Y al final, yo quiero explicarles eso porque es algo muy importante. Si al final una vivienda social sale en una mejor localización, en la práctica, ¿qué es eso? Es una oferta muy buena. Cualquiera de nosotros va a decir, no, pues yo la compro porque es que está muy barata para esa localización, ¿sí? En la práctica no es que está muy barata para esa localización, es que esa vivienda salió a ese precio porque todos nos esforzamos, porque aquí hay un esfuerzo social para que esa vivienda salga a ese precio. Entonces, cuando no regulamos para quién es esa vivienda, pues ese esfuerzo social se fue, porque se volvió vivienda de inversión. ¿Qué fue lo que pasó
es que no me quería meter, pero es bastante lo que pasó con una norma en Ciudad de México que le llaman la norma 26, que se volvió vivienda de inversión, o lo que pasó en Montevideo, que es vivienda de inversión, o lo que pasó en Bogotá, que es vivienda de inversión, en vez de ser vivienda social, ¿sí? En Colombia, nosotros tenemos, Colombia tal vez es el país que tiene más antigüedad con esto. En Colombia, el orden, digamos, ¿no? El orden de la novela es diferente. En Colombia hubo una ley nacional que tiene 97, 2007, 2017, ya tiene 25 años esa ley, o más. La ley nacional dijo, hay obligación de vivienda social. La ley nacional ya la puso la obligación. Sin embargo, pasó 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. En 2004 Bogotá dijo, pues la voy a implementar y la voy a volver real. Y Bogotá creó en la práctica lo que nosotros llamamos la cuota o la obligación BIS y BIP, que es vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, es decir, una vivienda un poquito más cara y un poquito más barata. Eso es lo que significa eso, por si ustedes lo ven, ¿cierto? Después, el Ejecutivo Nacional, y por eso lo puse aquí en gris, dijo, uy, lo voy a regular porque Bogotá lo está regulando y lo está regulando muy duro. Entonces lo va a regular más suavecito, básicamente. Y lo reguló para el país más suavecito, diciéndole a los municipios, esto es lo mínimo. En la práctica el mínimo se vuelve, ¿qué? El máximo. Así funciona. Bueno, esta es la lógica en Colombia. Es un instrumento gigante. A mí me faltó tiempo y realmente me puse a buscar una imagen, no la encontré, pero en Bogotá tenemos, no sé, a hoy más de 100.000 viviendas producidas con esta regla. Eso es mucho. Es decir, no te soluciona todo el problema habitacional, pero, o sea, antes de que existiera esto, es decir, en el año 2000, ¿quién diría que a partir de una regla de planeación, una ciudad puede conseguir 100.000 viviendas? ¿Sí? No es a partir exactamente de subsidios. Esa es otra parte, digamos. La población que viene a comprar estas viviendas probablemente tiene subsidios, ¿sí? Pero son viviendas producidas con, digamos, en el ritmo del mercado. No son proyectos de vivienda social, ¿sí? Sino es el propio mercado que va generando. Que para mí tal vez es uno de los mecanismos que tiene más posibilidades de futuro, porque el mercado nunca para, ¿sí? Nuestros programas de vivienda social dependen de que tengamos dinero público e intención política, ¿sí? Este depende de cómo se mueve el mercado. ¿Qué es esa exigencia? Entonces, a cada proyecto se le exige un porcentaje de vivienda social, que es, creo que es 15%, creo. Venga, a ver. Sí, es 15% si es más barata, o sea, para población más pobre, y 20% si es un poquito más cara, ¿sí? Opciones, otra vez, se puede dejar en el local. En la práctica, ¿quién lo dejan en su propio, digamos, en la propia zona donde hizo el proyecto inmobiliario? Si el proyecto inmobiliario es en una zona más o menos popular, pues lo dejan ahí. Si el proyecto inmobiliario es en una zona de un nivel de ingresos más alto, tienden a sacarlo, a menos que el proyecto sea grande. Cuando el proyecto es grande, inclusive en términos de diseño arquitectónico, les queda más fácil, digamos, separarlo, hacen como juegos, digamos, y lo dejan ahí adentro. También lo trasladan, lo llevan afuera o pagan a un fondo. Y no se reguló quién se puede beneficiar, y yo ya les conté el final de la novela. En la práctica, en Bogotá, un proyecto de vivienda que sale con oferta de vivienda social en una localización un poquito mejor, es una excelente oferta de inversión. Y eso es una tristeza, digamos, porque hacemos todo este ejercicio para generar vivienda de inversión. Aquí había una pregunta que yo la quería ver. Dos preguntas en realidad. Janet estaba preguntando qué pasa cuando usa los bonos de densificación con la especulación. Ay, esa pregunta está muy grande. No sé si la alcanzo a responder aquí. Y los candados regulatorios. Bueno, voy a hablar solo una cosa muy, muy específica sobre la especulación. Los mercados son por naturaleza
especulatorios, es decir, todos nuestros mercados tienen especulación como parte de, yo diría que los mercados son de especulación de alguna manera, ¿sí? La especulación hace parte de los mercados, no solo de los mercados habitacionales, de cualquier mercado, ¿sí? Si no tuviera especulación, de alguna manera ese mercado no estaría vivo, por decirlo así, ¿sí? El problema no es la especulación, el problema es que tú regules claramente si ese esfuerzo que vas a hacer, por ejemplo, con un bono de densidad, dejaste claro el candado, y ahí me voy a la pregunta de Lidia. Si yo no dejé el candado de la focalización claro, pero es que tiene que ser claro, o sea, no se imagina el nivel de claro que tiene que ser, porque si no, nos vamos a encontrar el camino para zafar. Pues lo que hiciste fue dejar esa zona que ya estaba valorizada más emocionante, porque le dejaste, si el bono de densidad, por ejemplo, como que es el nombre muy común en Estados Unidos, si al bono de densidad o al plus de zonificación que le des a un desarrollador, no le pones un candado, lo que hiciste fue darle un bono a él. O sea, oye, mira, acá te doy una cosa mejor de la que ya tenías. Que digamos, no, yo no soy contra el mercado, fíjense que soy bastante a favor en el sentido de que desde mi punto de vista, si nosotros logramos incorporar la vivienda social al ejercicio del mercado, tenemos más oportunidad de que pasen cosas, ¿sí? Pero si tú no lo dejas regulado, pues lo que estás haciendo es dándole un delta de ganancia, ¿no? Un plus de ganancia, ¿sí? Porque ese desarrollador, por ejemplo, volvamos a la imagen de Sao Paulo. Si esto aquí no queda claro, este 10% que no se lo cobraron en edificabilidad, pues él lo va a incorporar en su ganancia inmobiliaria, ¿sí? Funciona así, ¿verdad? Bueno, entonces, focalización, localización, ¿sí? Entre más abramos el traslado, es decir, off-site, fuera de, más fácil se va, ¿sí? ¿Cuál es la regla? Una regla buena del candado, porque del traslado, que la voy a poner aquí porque yo sé que hay muchas personas de gobierno aquí. En el debate político, yo sé que más de uno está pensando, sí, allá la doctora Claudia está echando ese cuento, pero yo soy el que me lo tengo que pleitear en el cabildo, ¿sí? Y cuando uno llega a la negociación política de la realidad, pues usted tiene que tener un margen de movimiento, ¿verdad? ¿Qué hacen muchos lugares que abren el traslado? Porque el traslado es una exigencia muy fuerte del sector inmobiliario. Puedes trasladar, pero es más difícil. Entonces, por ejemplo, acuérdense que yo les decía, por ejemplo, los trámites mejores. Yo le doy trámite mejor si me deja la vivienda aquí, pero si la va a sacar, pues ya le toca irse por el trámite ordinario. No lo puedo, no tengo cómo tener tanto control, ¿sí? Otra opción que hacen en algunos lugares con el traslado es, yo se lo dejo trasladar, pero acuérdese que el suelo aquí es mucho más caro que el suelo donde usted me lo va a mandar. Entonces, una casa aquí son 4 casas allá. Me paga 4, no me paga una, me paga 4, porque si no, le cambio manzanas de las bonitas así de las rojitas caras por, no sé, por una frutica silvestre bien baratica. Entonces, hay que hacer siempre esas cuentas que tienen que ver con el mercado del suelo, ¿sí? Proyectos inmobiliarios, esta era la parte que me parece que también es muy interesante porque también como que nos amplía el espectro de posibilidades. Yo puse aquí varias, ¿verdad? Que tienen que ver, ojo, no solo con planeación, lo que yo estaba hablando antes era bien de planeación, del momento de la planeación del suelo, sino con gestión, porque después de que planeamos tenemos que ejecutar lo que se planea, ¿cierto? Lo que se planeó hay que ejecutarlo, eso es gestión. Y el gobierno puede meterse a la gestión. Tiene que ir desarrollando músculo para eso, sí, pero se puede meter y vale mucho cuando se mete. Entonces, yo puse aquí 4 casos de proyectos público-privados en los que el Estado entra en la gestión. Voy a comenzar con este, mi tiempo se acaba en 5 minutos. ¿Sí? ¿Me quedan 5 minutos? Listo. Este es el proyecto, este es un proyecto que se llama Los Olivos, que es un proyecto muy interesante y muy fuera de la curva de la gestión, pero que ocurrió y ocurrió hace muy poquito. Esta foto, miren, es de 2021.
Observen la foto aquí. Lo que ustedes tienen al fondo allá son los cerros de Bogotá. Los cerros fueron una zona ambiental de protección, o sea, en la práctica se volvieron áreas de asentamiento precario de la ciudad, ¿sí? No todos los cerros, una parte de los cerros. Lo que ustedes ven atrás son casitas de un asentamiento precario, ¿sí? Ese asentamiento precario existía hace mucho tiempo. En un momento dado, en función de obras de inversión que hizo la ciudad, esta zona ganó conectividad y esta es una zona muy bien localizada. ¿Qué pasa cuando eso ocurre en una ciudad? El mercado entra, presiona, saca a la gente y se vuelve lo que ya está a los dos lados, porque fíjense los vecinos. Usted tiene asentamiento precario y vecino. En Colombia hay una cosa que se llama estratificación, que es más o menos una cosa próxima de tu nivel de ingresos, ¿no? Entonces, estos dos vecinos de los dos lados son el nivel de ingresos más altos, es un suelo muy caro hoy. Ahí había un barrio precario que había sido regularizado, lo habían legalizado, etcétera, y unos privados empezaron a comprar y a presionar a la gente que no quería vender para irse para hacer un proyecto inmobiliario, ¿sí? La presión vergonzosamente incluyó presiones violentas, o sea, cosas muy feas, muy feas para sacar la gente. Una parte de la gente, yo no sé, ya no me acuerdo bien de la novela, pero eso está en un documento, se los puedo pasar el link si lo quieren leer completo, fue y se quejó a la alcaldía, unos líderes sociales se quejaron a la alcaldía y dijeron, miren, nos están sacando, además nos están sacando con mucha violencia. La alcaldía entró, estudió y tomó la decisión política, porque eso es una decisión política, de intervenir y gestionar el proyecto. Obligó al privado a asociarse con ella. Por suerte, la alcaldía alcanzó a entrar antes de que él tuviera la mayoría absoluta del suelo, ¿sí? Expropió una parte del suelo para la alcaldía ser el, digamos, el socio mayoritario, ¿sí? De suelo. Y convencieron, montaron un proyecto, se asociaron con el privado, porque además eso se necesita capital. Digamos, al principio lo obligaron y después ese propio privado entró al proyecto y se asociaron con la gente que quedaba todavía aquí, que no había sido, que no la habían expulsado, ¿cierto? Digamos que esa gente que estaba ahí, como un 70% aceptó entrar al proyecto, otros prefirieron que les pagaran su casa y se fueron. Y se montó este proyecto que se llama Los Olivos. Es un proyecto mixto. Lo que va a quedar atrás, que es la obra que estaba aquí, es un edificio igual al de los vecinos. Lo que está adelante son viviendas de interés social. ¿Sí? Son viviendas sociales para las personas que ya vivían ahí. ¿Sí? Entonces, esto es un proyecto en el que a partir de la gestión el gobierno también garantiza vivienda social bien localizada. ¿Sí? En este caso, impidiendo que estas personas que las expulsaran, ¿verdad? Eso implicó un montón de trabajo, por eso les digo, puedo poner ahorita en el chat lo que eso implicó, pero fue un ejercicio pionero en el que el gobierno entró e hizo gestión. Este es un conjunto habitacional de Sao Paulo, también en un área de desarrollo, esto era también una favela, en el que el gobierno cobró a los desarrolladores que estaban haciendo esta gran área, desarrollándola, y con eso mantuvo la gente en el área en la que estaba, pero construyó viviendas sociales, ¿sí? Y la gente se quedó. Lo que ustedes tienen al lado de este conjunto habitacional son torres muy caras. Una de las cosas que nos muestra este proyecto en específico es que la arquitectura también protege a la población, ¿sí? Digamos, a pesar de que estos conjuntos es bonita, no es fea, pero a pesar de que ya está aquí integrada espacialmente, no es tan atractiva para los vecinos, ¿sí? Tiene un centro comunitario, tiene un comedor, tiene varios servicios comunitarios para la gente que se quedó ahí. Este es otro proyecto de Bogotá que se llama Plaza de la Hoja. Era un suelo industrial en un área central muy bien localizada en la que el gobierno se metió en asocio con un privado para sacar vivienda mixta. Aquí hay vivienda para población más pobre y vivienda para población de ingresos medios bajos, digámoslo así, ¿sí? Y eso hace también que usted pueda usar un poco del recurso de esa vivienda más cara para financiar la vivienda más barata,
¿sí? Está muy, muy bien localizado y está al lado de un área, digamos, que no es tan atractiva para quien quiere vivir en un área residencial, pero tiene excelentes servicios. Y este último es el de Chile, de Concepción, donde un particular, esto fue de iniciativa particular, le propuso al gobierno hacer un proyecto grande en el que hay más o menos como 3 grupos de ingresos de población, desde población de muy bajos ingresos hasta población de ingreso medio alto. Y fue un proyecto exitoso, muy interesante, muy, muy interesante. Y con esto termino y abrimos a los comentarios, preguntas, dudas, etc. Ahora yo voy a leer el chat un poquito para ver qué salió ahí. ¿Listo? Muchísimas gracias, maestra Claudia. La verdad es que creo que comparto el punto de vista de muchos de los comentarios en el chat, en el sentido de que fue una ponencia extraordinaria, con mucha claridad respecto a los conceptos que quizá para algunos de los funcionarios municipales están como ambiguos, como lejanos, y la maestra Claudia los aterrizó con ejemplos muy precisos y además creo que fue también muy clara respecto a qué cómo pueden actuar desde los municipios para atender esta situación que es urgente en algunos municipios, ¿no? También aquí las velocidades en cuanto al crecimiento y desarrollo de los municipios es muy desigual, pero ahí están ya las soluciones. Lo que sí es importante precisar, y lo hacemos en cada una de las sesiones con SEDATU principalmente, es hacer énfasis en que el principal instrumento que tienen los municipios es el plan o programa de desarrollo urbano municipal. No hay de otra. Se cumple con lo que establece la Constitución Política en el artículo 115 y también en lo que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, porque al final del día los municipios, el cabildo, ¿no? En conjunto, en sesiones, son quienes tienen que entrarle a este tema y tienen que ver al territorio como un objeto de intervención, no como algo predeterminado y que no tienen ninguna incidencia. Eso creo que también es importante destacar. A reserva de que yo también tengo una pregunta para la maestra Acosta. Vamos a leer primero algunos de los comentarios y preguntas. Algunas ya fueron atendidas por la maestra al momento de su exposición. Sin embargo, sí es importante este espacio de diálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Erlinda Silva dice, creo que la segregación tiene que ver más con la falta de integración a la ciudad. Están apartados, al menos la imagen así lo muestra. Me parece que fue el momento en que estaba presentando las imágenes de las ciudades estas de Brasil, ¿no? Andrea Morales dice, en algunos lados económicamente les va bien en áreas rurales cercanas a la ciudad con beneficios ambientales y grandes terrenos. También es cierto. La misma participante, Erlinda, dice, en este sentido, la inversión en zonas que están bien, sucede que la certeza jurídica de los predios en zonas menos favorecidas ha faltado. No puede entonces el gobierno intervenir en estas zonas porque puede desviarse el recurso. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Aquí me gustaría que, Erlinda, si es posible, nos puedas ahondar en esta consulta para la maestra Claudia. Y antes de darte el uso de la voz, Elizabeth Cariño a través de Facebook dice, excelente ponencia, en nuestro país se requiere de política pública de vivienda que sean asequibles, sin que segreguen y que además de que sean viviendas dignas y con servicios, haya otros elementos como son fuentes de empleo. Exactamente, ¿no? Ya hablamos aquí de que va de la mano este aspecto. Entonces, vamos a ver si Erlinda Silva nos puede compartir de viva voz el comentario, su participación que redactó. Erlinda, nada más, Andrea, perdón, nada más, no, Erlinda, te pediría si puedes habilitar tu micrófono, por favor. A ver si es posible. Creo que ya no está, ¿verdad, Gis? Ya no la veo en el chat. Ha de haber tenido problemas ahí de conectividad. Y bueno, tenemos otra pregunta. Planeación urbana, así se llama el usuario de Mixquihuala,
edificabilidad sería como los permisos de construcción. Esto es para la maestra Costa, me parece que sí, pero quisiera que lo precisara, maestra. Gracias, Agustín. Mira, Agustín, me estás dejando muy presionada con esas preguntas. Bueno, mentira, muchísimas gracias. Todas las preguntas muy interesantes, todas. Voy a inclusive a seguir tratando de leer aquí en el chat para ver si redondeo algunas ideas. Bueno, una, sobre la integración a la ciudad, creo que sí quedó a lo largo de la exposición un poco más claro, digamos, la importancia de una localización con oportunidades, ¿verdad? Que es lo más importante es que la localización pues te permita, digamos, desarrollar, como esa idea del desarrollo humano, ¿no? Una localización distante de todo, pues realmente pone a las personas en una situación de desigualdad muy fuerte, ¿sí? Hay todo un debate, digamos, hay por ahí una pregunta de las personas de altos ingresos que se van a vivir a lo que llamamos la suburbanización, ¿no? Sobre eso yo tengo dos comentarios, pero no son tan precisos en relación a mi tema. Y es que cuando las personas de altos ingresos deciden autosegregarse, ¿no? Aislarse, pues digamos no tiene consideraciones ambientales porque tiene esa expansión de ciudad, en fin, expansión de mancha urbana. Al final, esa autosegregación normalmente la debemos como que no hay problema porque ellos se están pagando los costos de vivir allá. En la práctica eso no es tan real, sobre todo con algunos servicios públicos que hay que hacer expansiones de redes muy caras, ¿no? Entonces en la práctica pues sí le devuelven a la ciudad un poquito de ese costo, ¿sí? Y lo otro es que en muchos lugares esa suburbanización no se hace con buenos servicios públicos. Yo he visto casos varias veces en que conjuntos habitacionales o esas quintas o como le quieras llamar, muy ricas, 10 o 15 años después, cuando ya están densos, le exigen al gobierno municipal, por ejemplo, que le haga todo el sistema de drenaje de aguas residuales, etcétera, porque ellos no lo pusieron, ¿sí? Entonces creo que hay que tener cuidado con eso. Fuera de ese comentario, nosotros sabemos que hay como es como si lo vieras al contrario, digamos, entre menos recursos tienes menos libertad de movimiento. O sea, entre menos recursos tienes, estás más obligado a ir hasta donde está el trabajo, te toca usar el medio de transporte que está y no el que te gustaría. O sea, tienes más restricciones. Entre más rico eres, tienes más libertad, ¿sí? Entonces, si los pobres, si la gente rica se quiere autosegregar, teniendo en cuenta los costos que le van a pasar a la ciudad y posibles impactos ambientales, pero digamos que no sería una gran preocupación desde ese punto de vista, porque ellos tienen libertad, ¿no? Una persona que está en un nivel económico muy alto, de alguna manera, escoge su empleo, escoge el horario en el que trabaja, escoge el medio de transporte que quiere, escoge dónde quiere estudiar. Pero otra cosa es que nosotros segreguemos a una persona pobre que no tiene ninguna de esas libertades. O sea, creo que esa es la gran preocupación acá, ¿no? Los costos que le imponemos a una persona cuando la colocamos en un área muy segregada, ¿sí? Lo de la certeza jurídica, ¿sabes que me hiciste pensar en una cosa? Si entendí bien la pregunta sobre la certeza jurídica y la prohibición de inversión en asentamientos precarios. Una vez en Colombia, yo todavía vivía en Colombia, tuvimos esa discusión porque había una regla del nivel nacional que prohibía al gobierno hacer inversión en áreas precarias porque son áreas donde no hay certeza jurídica de quién es la propiedad, ¿sí? Y hay un principio que está en muchos países de la prohibición del gobierno de invertir en áreas privadas, ¿no? En suelo privado. O sea, el gobierno no puede poner su dinero en suelo privado. Y ahí hubo una decisión de la Corte Constitucional en Colombia que abrió, digamos, una ventana normativa muy específica para poder apoyar a la población de bajos ingresos. Porque cuando tú tienes un asentamiento precario de 30, 40 años, creo que la situación, digamos, como que la realidad es superior a esa discusión jurídica abstracta, ¿no? Entonces, puedes como ir por ahí en ese debate.
Rocío puso una pregunta aquí. Tú pusiste una pregunta sobre edificabilidad que es muy importante. Yo usé ese término de una manera, digamos, muy generalista, ¿sí? Y en su momento yo dije, me lamento no tener el tiempo para explicarles mejor cómo se relaciona este instrumento con los instrumentos de cobros por edificabilidad. El permiso o licencia de construcción es un permiso administrativo, ¿cierto? Es un procedimiento administrativo. Los cobros por edificabilidad son instrumentos, digamos, de gestión de suelo, en los que el gobierno define, en general el gobierno va a definir un básico, digamos, cuando usas cobros por edificabilidad, estás en esa lógica en la que hay un básico de edificabilidad común y homogéneo a todos nosotros, todo el suelo, digamos, de la ciudad o a buena parte de ese suelo, que es más o menos el equivalente a lo que tú necesitas para vivir, que es que una casita, tú no necesitas un edificio para vivir. O sea, el gobierno te permite sin pagar construir lo suficiente para garantizar tu necesidad personal, que es una casa. Si lo que quieres hacer es explorar o explotar ese suelo comercialmente, que es hacer un edificio, así sea un edificio de viviendas, ¿cierto? O un edificio comercial o servicios, etcétera, él te cobra por esa edificabilidad. La manera como él te cobra va a depender, pero en muchos casos está amarradita el permiso de construcción, porque a la hora que tú pides el permiso de construcción, el gobierno va y mira y dice, bueno, tienes autorizado 150 metros cuadrados, que es lo que necesitas para vivir, ¿cierto? Para tu casa, pero quieres hacer un proyecto de 10.000 metros cuadrados. Tienes que pagar por esa edificabilidad adicional, digamos, de los 150, estoy haciendo una exageración, ¿verdad? De los 150 a los 1.000, digamos, ¿sí? Ese restante vas a pagar por esa edificabilidad. Era eso a lo que me refería ahí. Y quería hablar de la pregunta de Rocío, que es una pregunta muy, muy interesante, porque ella por ahí dijo que el financiador, ¿verdad?, da créditos en zonas que no están muy bien localizadas. Dijo algo más o menos como eso. Eso es un debate muy amplio y tiene que ver con que diciéndolo en colombiano, el que pone la plata pone las reglas, ¿verdad? Y ahí entonces tenemos que ampliar esa responsabilidad sobre la vivienda social mal localizada a los entes financiadores. Porque si el ente financiador no pone reglas, pues a veces en muchos casos le queda difícil a un municipio pequeño decir, pues el financiador te da la plata donde quieras, pero yo te digo que tienes que estar aquí. Sí, ahí quedas como en una situación de desigualdad un poco fuerte. En el caso de mi casa, mi vida, por ejemplo, el financiador, que era la Caixa Económica Federal, que es un banco público, ¿verdad? El que administraba el subsidio del gobierno, no había puesto, por ejemplo, reglas de tamaño de proyecto inmobiliario. Y entonces llegaste a tener un conjunto habitacional de 6.000 unidades habitacionales, que para Brasil eso fue un escándalo. Yo sé que en México se hicieron de más tamaño, pero para Brasil fue un escándalo. Después de eso, el financiador puso regla que era, lo máximo que te acepto son 2.000 unidades, máximo y tamaño máximo de paquetes, ¿no? Después puso otras reglas, no, ahora tienes que dejar también suelo para equipamiento social, ahora tienes que quedarte más cerca, Entonces él fue completando esas reglas en parte por presión, ¿no? Y en parte porque en algunos casos le salieron muy mal los conjuntos habitacionales. Pero yo sí creo que el financiador también es un regulador, es una especie de regulador sombra porque él está atrás, ¿no? No sé si otra pregunta por ahí, o si ya acabó mi tiempo tal vez. Ajá. Todavía, si nos lo permite, maestra, tendríamos unos 5 minutitos para otras preguntas más, otros comentarios. Por ejemplo, hay un comentario y una pregunta que desde mi punto de vista está interesante. El comentario es de Ana Isabel Zapata. Dice, buenos días, soy licenciada en geografía y desde mi punto de vista no solo se tiene el gran problema de la segregación y la desigualdad, sino también que su nula regulación en viviendas abandonadas y sobre todo las que están en obra negra y las constructoras dejan así nada más cuando por problemas legales me imagino que ya no las pueden concluir. Y la pregunta es de Samuel Hernández, dice, para la vivienda rural, ¿qué políticas se podrían implementar? Gracias, Agustín. Samuel, lanzaste lejos la bola, pero la voy a buscar.
Sobre las viviendas abandonadas, yo quiero colocar aquí, dejarlo para ustedes lo siguiente. Cuando una vivienda está abandonada, fuera del abandono de áreas centrales, que es degradación, ¿sí? No estoy hablando en ese escenario de áreas centrales que están degradadas o que están en una situación muy específica, sino hablando de viviendas abandonadas periféricas, ¿sí? ¿Qué significa o qué representa que tengamos una vivienda abandonada? No una, sino digamos que haya un fenómeno de abandono de viviendas, ¿sí? Significa en la práctica que esa vivienda está peor localizada que la peor localización que me puedo dar. O sea, es la peor localización de ese mercado, en realidad, ¿sí? Está tan mal localizada esa vivienda que no tiene clientes disponibles, digámoslo así. Al punto que esas viviendas, la mayoría de las veces que tú tienes fenómeno de abandono de viviendas, si yo pongo esa vivienda a venta, así yo la ponga, yo soy propietaria y la pongo a venta, si yo la pongo a venta a la mitad del precio, aún así nadie me la compra. ¿Por qué no me la compran? Porque esa vivienda es la peor oferta del mercado, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes fenómenos de abandono, tienes que revisar, y yo diría que hay casos extremos en los que realmente ni siquiera sé si vale la pena hacerle más inversión a esa área, ¿sí? Hay áreas que lo que tendrías que hacer es decir, pues sí, o sea, está tan mal localizada que es tan caro el esfuerzo público y social para mejorarla, que lo mejor es aceptar que es una equivocación, ¿sí? O si no te vas a gastar 10 años de inversiones y de problemas sociales y no lo vas a mejorar, ¿sí? Por ejemplo, allá arriba en Manaus hay un conjunto habitacional, tal vez fue uno de los pocos, en el caso de mi casa, mi vida no hubo mucha vivienda abandonada. Hay otros problemas, pero no tanto, porque no llegó a quedar tan periférica, ¿no? Pero había una vivienda, un conjunto habitacional que quedó tan separado de la mancha urbana, pero tan separado que, no sé, ni si la ciudad crece muy rápido, en 10 años va a llegar ahí, ¿sí? Entonces yo creo que en viviendas abandonadas, cuando el fenómeno es de abandono de viviendas, tienes que revisar muy bien por qué esa vivienda es la peor oferta del mercado, ¿sí? Es tan mala que su propietario o quien iba a vivir ahí probablemente, por ejemplo, prefiere volver a la precariedad, pero estar mejor localizado, ¿sí? En algunos casos tiene que ver, ahí voy a la segunda parte de ella, con problemas de responsabilidad del desarrollador, ¿sí? Que no terminó obras, entonces no lo puedes habitar porque no tiene agua o no tiene servicios o no tiene... Ahí tal vez si la localización no es tan mala y el problema es más de conectividad, pues se puede pensar en una solución, ¿sí? Y en los otros de vivienda abandonada, pues de ahí ya creo que tiene que ver un poco, por ejemplo, con, si no es esa vivienda así de fenómeno, vivienda abandonada lejana, tiene que ver un poco, por ejemplo, que hay ciudades que entran en booms inmobiliarios y en un momento dado se te cayó el boom y te quedó una parte de la construcción a la mitad, ¿no? Y la pregunta de Samuel, que creo que es la del cierre, que es para vivienda rural. La ruralidad, el problema de la vivienda en la ruralidad es muy diferente del problema de la vivienda en el área urbana, porque lo más difícil en el área urbana es el suelo. En el área rural no es el suelo lo más difícil, ¿sí? No es al suelo. El problema de la vivienda rural en la mayoría de casos es un problema de pobreza estructural, ¿sí? Y creo que hay que atenderlo como con lógica de política social, ¿sí? Porque la mayoría de las veces quien está en el área rural tiene de alguna manera mayor facilidad de acceder al suelo, ¿sí? Creo que con esto ya terminé mi tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias, maestra Acosta. De todos modos, les vamos a hacer llegar el chat tanto a Sedato como a la maestra, por si les es de utilidad alguna duda, alguna pregunta, les puedan ayudar. También le agradezco a la doctora Janet que estuvo respondiendo algunas preguntas ahí en el chat, ¿no? Sobre todo ya muy específicas a México. Y ya para concluir y cerrar esta muy nutrida y enriquecida sesión, desde segunda sesión, le vamos a dar el uso de la voz para el mensaje de cierre a la maestra Melina Castro, directora general de Desarrollo Urbano de Suelo y Vivienda de Sedato. Adelante, maestra.
Muchas gracias, Agustín. Un gusto saludarlos a todos y a todas en esta sesión que ha estado muy interesante. Agradezco enormemente la participación de la maestra Claudia Costa por su magnífica presentación, diría yo. Realmente muy entusiasmados estábamos acá escuchándola. Agradezco también a todo el equipo de INAFET, o sea, porque gracias a su apoyo y colaboración llegamos a todos ustedes en esta segunda sesión complementaria del curso Gestión de Suelo y Política de Vivienda. Muy contentos porque logramos la inscripción de más de 1000 participantes, o sea, estamos felices por eso. Quisiéramos mantener, digamos, esta comunicación en este tema que es tan importante. Y yo quisiera, digamos, hacer algunos comentarios a raíz, digamos, de casi la conclusión de este curso y de esta sesión que me ha parecido extremadamente valiosa. Hemos visto en los módulos de este curso cómo las necesidades de vivienda y la atención a las necesidades de vivienda requieren de una política de gestión de suelos. O sea, vimos con muchos detalles, hemos visto cómo se requiere evitar, o sea, seguir perpetuando este problema, ¿no? De una vivienda que no es asequible, los asentamientos irregulares, cómo se ha fomentado una urbanización expansiva y desordenada. Y la pregunta, yo creo aquí, la pregunta muy importante es, ¿cómo aplicar políticas que rompan este ciclo? ¿Qué debemos hacer en los distintos ámbitos de gobierno? Yo ahorita, digamos, al final quisiera comentar algunas de las cosas que estamos haciendo a nivel federal desde SEDATU, pero la intención de abrir este espacio es también crear una reflexión en todos ustedes, especialmente en los funcionarios y funcionarias de gobiernos municipales, para que podamos tener ideas concretas de qué instrumentos se deberían de aplicar, o sea, cómo hacerlo, como nos decía Agustín, principalmente a través de los instrumentos de planeación de territorio que tenemos, que en México son los programas municipales de desarrollo urbano y en algunos casos de ordenamiento territorial, dependiendo de la legislación local. Y bueno, quisiera decir también que Claudia dio ejemplos concretos de cómo la segregación espacial limita el acceso a los servicios, lejos de oportunidades. Y a mí me gustaría vincularlo con algunos otros conceptos que hemos, digamos, insistido mucho desde SEDATU, como es el derecho a la ciudad. Todos estos ejemplos que nos dio Claudia, pues son limitantes a un ejercicio de derechos, ¿no? O sea, como si nosotros no tenemos esta previsión, digamos, desde los 3 órdenes de gobierno, limitamos el disfrute de satisfactores actuales y futuros. Algunos, digamos, habitantes del territorio que estamos en el que vivimos, ¿no? O sea, sí es una reflexión muy importante y es una gran responsabilidad, especialmente. También, pues con base en esto, yo quisiera decir que es muy importante entonces cómo implementar soluciones, ¿no? O sea, digo, el tema es abrir los ojos para implementar soluciones a esta vivienda asequible, poner atención en cómo podríamos aplicar esos instrumentos de gestión de suelo que logren una vivienda bien ubicada a un precio asequible. Acá en SEDATU usamos el parámetro de ONU Hábitat en relación a la vivienda asequible porque es parte de uno de los pilares de vivienda adecuada que tenemos en nuestro Programa Nacional de Vivienda, que es que una vivienda asequible significa que el gasto de la familia no debe de ser mayor al 30% digamos, de este gasto familiar o del hogar, digamos, en el que se encuentran. Entonces, bueno, este es un parámetro que es el que estamos proponiendo de forma concreta con criterios técnicos para todas las autoridades estatales y locales también en la implementación de políticas. Y bueno, decir también todos los ejemplos que ya vimos de incentivos y políticas de gestión y regulación, algunos en la cancha del gobierno federal y otros, pues insistimos, especialmente los que están en cancha de los gobiernos locales. Acá en SEDATU estamos trabajando para hacer realidad esto. Tenemos una colaboración con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, el INSUS. Tenemos un canal abierto de comunicación con los gobiernos estatales a través de CONOREVI, con el que tenemos una agenda de trabajo, digamos, conjunto a través del INAFET, que es nuestro aliado y colaborador para llegar, digamos, con estos mensajes.
e insistir, o sea, que nuestro objetivo con estos espacios es impulsar la implementación de políticas y estrategias de intervención, o sea, tal cual, de forma muy concreta. Es muy importante lo que estamos logrando aquí, o sea, en este curso y en otros que tenemos. En este caso en particular, pues ya lo dije, en colaboración con el INSUS, con el INAFED, poner a disposición diferentes herramientas con ustedes, ¿no? O sea, sembrar, digamos, de alguna manera a través de principios teóricos, pero también de instrumentos y de experiencias de gestión concretas como las que presentó Claudia hoy, y creo que nos dan, digamos, bastante cuenta de qué es lo que se quiere lograr. Y bueno, decir también que es la primera vez desde SEDATU, es la primera edición de este curso, que tenemos un curso con esta temática. Estamos muy contentos del resultado. Y también comentarles que se da en el marco de una nueva política de vivienda en el que se busca atender el rezago de forma integral. ¿Qué estamos haciendo? Les decía hace unos minutos que me gustaría comentar algunas cosas que estamos haciendo. En esta perspectiva integral estamos afinando soluciones de financiamiento para población que no está afiliada a la seguridad social y que es de bajos ingresos, obviamente, que hablando de focalización es lo que nos interesa, digamos, regular desde el gobierno federal. Estamos también focalizando mejor los subsidios. Antes acá en México había como un refuerzo, digamos, en que la misma población recibía el subsidio y los financiamientos de la seguridad social, y a veces no era la población de menores ingresos. O sea, digamos que era como a partir del tercer decil, digámoslo así, ¿no? Entonces ahorita estamos separando y haciendo un énfasis de qué población entonces es la que requiere los subsidios del gobierno federal con un monto mucho mayor al que se solía otorgar. Digamos, menos financiamientos, pero por un monto mayor para, digamos, apoyar a la población que efectivamente lo requiere. Y por otro lado, afinar con los organismos nacionales de vivienda, sí, una política de financiamiento para diferentes niveles de ingreso, incluyendo población, digamos, de ciertos segmentos, ¿no? Y entonces, y también una para no afiliados. Entonces, bueno, estamos en eso. También hemos estado diseñando en el sector, o sea, donde participamos muchos actores del gobierno federal, un instrumento que sirva para mejorar la ubicación de las viviendas, que es uno de los pilares de la vivienda adecuada también. Se está afinando una metodología de zonas de consolidación urbana con la idea de que los financiamientos y en algún momento los subsidios, digamos, se otorguen con ciertos criterios de ubicación que ya están definidos en esta metodología. Entonces, bueno, en eso estamos. Hay muchas cosas que no estoy mencionando. A raíz de la intervención de Claudia, quise mencionar algunos que considero muy importantes y sobre todo, como ya lo dije en varias ocasiones, pues sí, esto no es necesario, como decimos en economía, pero no suficiente. O sea, se requiere de una política de regulación también desde el gobierno local, que también tenga políticas específicas y dirigidas para esta vivienda bien ubicada. Hablaba Claudia, por ejemplo, del porcentaje que se debe, digamos, que se podría destinar a este tipo de vivienda, que sea como un requisito. Y otras muy buenas ideas que vimos aquí. Y también, finalmente, hablar de vivienda resiliente, que en este curso también se ha tocado ese tema. O sea, cómo cuando se favorecen asentamientos irregulares y o precarios, porque pueden ser las dos cosas, entonces esto nos puede llevar a que las viviendas pues no sean resilientes y por tanto podamos tener también ahí otro problema relacionado con la gestión de suelo. Ya digamos para cerrar mi intervención, dar las gracias de nuevo al maestro Rafael Cortés, el coordinador de INAFED, a todo el equipo de INAFED, al doctor José Iracheta, que es el director general del INSUS y colaboró estrechamente en esta participación y que, por cierto, aprovecho para hacer un comercial, va a cerrar el curso de gestión de suelo y política de vivienda en una sesión del 13 de octubre, el próximo miércoles a la 1 de la tarde, si no mal lo recuerdo, es a la 1 de la tarde.
Los invitamos a todos, estamos muy entusiasmados por el cierre y pues finalmente agradecer de nuevo a Claudia su participación, su brillante exposición a todos y cada uno de ustedes y desearles el mejor de los días y fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Edatu. Muchas gracias, maestra Claudia Costa, doctora Janet Cebadúa, maestra Melina Castro, a todas y todos que nos acompañaron. Muchas gracias. Un placer compartir en este espacio.